Pero la gente se pregunta, ¿por qué siguen en el poder? ¿Cómo se explica que el chavismo siga en el poder? Ay, mis amigos, la explicación es la que menos se imagina. El chavismo sigue en el poder porque tiene un colchón político llamado la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, una gran oposición política que mantiene desde hace 17 años la tesis de que no puede sustituirse este régimen sino por vías institucionales, constitucionales, pacíficas, democráticas, electorales. Si usted hace esa especie de juramento cotidiano de que se autolimita a todo lo que sea, digamos, las reglas para tratar de salir del régimen, que son las reglas preconizadas por el propio chavismo dominante del poder político, bueno, usted sencillamente pacta su suicidio por años y años. Pero ¿por qué es tan popular la MUD, la Mesa de Unidad Democrática? Bueno, por la sencilla razón de que a la gente no le gusta que lo perforen con balas, que no le gusta salir a la calle a asaltar, que no le gusta salir a la calle a saquear mercados, por la sencilla razón de que no quisiera ser protagonista de una caída violenta, guerrillera o violentísima con uso de bombas molotov o lo que sea, de una rebelión popular de destino incierto. Sobre todo porque la dirección de la oposición juega a que usted no puede ni tirar una piedra, ni asomarse siquiera a la más elemental violencia, porque debe ser pacífico todo. Y entonces el gobierno, feliz de la vida de contar con esa oposición, pasan los años y ya han pasado década y media de ese tipo de conducta, porque la oposición tiene dos fases. Hasta el 2002, cuando la dirección de la oposición, con gravísimas equivocaciones, apostó a tumbar el gobierno e incluso logró tumbarlo el 11 de abril, y esta segunda fase que arranca del 2003, bautizada por Carter y por Gaviria, con la colaboración activa de la burocracia cubana, de la burocracia fidelista, asesorando los retrocesos circunstanciales del propio Chávez para volver a agarrar la fuerza que le permitió establecer a la postre una feroz dictadura. Bien, ese colaboracionismo que data del 2004 hasta hoy ha sido sumamente eficiente para impedir la salida violenta del poder de esta caterva de ampones que nos dirige. Hay otras razones, poderosas razones, que es bueno también que la gente conozca. Chávez repartió real, eso es un hecho, repartió mucho dinero, porque el presupuesto venezolano en esos años de Chávez fue de muchos más miles de millones de dólares de los que se robaron. Se robaron un 20-25%, que es una cifra que no tiene parangón en la historia humana para una clase de ampones que dirija un país. Pero es que sí se gastó en mejorar el estándar alimenticio, sí se financió una especie de vagancia nacional, sí se financió precariedades y privaciones de muchas familias pobres que se hicieron fanáticas de ser asistidos por el chavismo. Pero hace 2, 3, 4 años ya se ha ido reduciendo a casi un 10% solamente los favorecidos del poder. La popularidad de Maduro se mide, es en esas cifras, en esos guarismos. El gobierno no sacó más de 16 diputados. Fuentes militares demasiado confiables para mí nos han mostrado las cifras según las cuales de los 167 diputados de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre el gobierno solo sacó 16 diputados. Es decir, 9 de cada 10 electores votó contra el gobierno. Y la MUD, ni siquiera en la mayor y más exultante de sus hipótesis optimistas, hubiera pensado sacar 9 de cada 10. El gobierno les toleró, porque no podía hacer otra cosa, 7 de cada 10 diputados. Y bien, ¿quién favoreció ese triunfo?
una indignación nacional contraria al gobierno, pasándole la factura al gobierno, pero alguien con mucha solidez política, como el presidente de esa Asamblea Nacional, que es un político de la otra etapa, pero que sencillamente es un hombre acostumbrado a manejarse en situaciones más o menos complejas, me refiero a Henry Ramos Ayub, inmediatamente después de esas elecciones admitió lo siguiente: este no es un triunfo ni personal ni de ninguno de los diputados. La gente votó por quienes garantizaban la derrota del gobierno. Este es un enorme voto castigo y no creamos nosotros que es un voto por nosotros, es un voto contra el gobierno. Es decir, cualquiera que hubiera sido el candidato, y eso ocurrió masivamente porque la gente no sabía por quién votaba. Efectivamente, la oposición fue beneficiaria de un voto castigo contra el gobierno. Ahora bien, ellos se constituyen en Asamblea Nacional e inmediatamente el gobierno apela a sus peores recursos de trampa para imponer los límites de aquel poder enorme de una Asamblea Nacional que tenía muchos poderes y que ahora el Maduro y Diosdado en el poder sencillamente anularon de un plumazo, porque no les gusta esto de que una Asamblea Nacional esté en manos opositoras, y han declarado entonces que ese poder de la Asamblea Nacional no tiene validez porque el Consejo, ¿cómo se llama esto? El Tribunal Supremo de Justicia, es decir, un puño de manganzones y malandros allí, un puño de secuaces, de esbirros del gobierno, de un pelotón de ejecución judicial del gobierno, sencillamente autonombrado Tribunal Supremo de Justicia, bueno, chantajea, maltrata, impide cualquier legalidad de las gestiones de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿dónde estamos? Una Asamblea Nacional que insiste en que debe hacérsele caso, un gobierno que insiste en que no le va a hacer caso, una Asamblea Nacional que está explorando 5 o 6 vías distintas para terminar los días de Maduro, y un gobierno que se aferra al poder con la tenacidad de lo que hacen los mafiosos. Eso es un botín que no van a dejar perder. Ellos se han ganado a lo largo de años algo así como el derecho de pernada, el derecho a esclavizar nuestro país, el derecho a permanecer en las fuentes de financiamiento doloso, de peculado de uso, de peculado administrativo que les ha deparado miles de millones de dólares, y sencillamente quieren seguir en esa manguangua. ¿Y a quién le amarga lo dulce? Si sobre todo tienes unos oponentes que, está bien, no te aplauden, te critican incluso cada día más, pero no están dispuestos a sacarte del poder, porque están dispuestos a ceñirse a los plazos constitucionales. Últimamente, que por cierto terminaría Maduro en 2019, imagínense ustedes, un país deshecho completamente, ¿cómo puede esperar hasta el 2019? Entonces parece que una de las tesis de esa Asamblea Nacional es que se acorta el mandato de Maduro a 4 años, es decir, para imponer elecciones a fin de este año o a principios del otro, a los 4 años de mandato de Maduro. Y bien, ¿cómo lograr llegar hasta allá? Es la pregunta. Porque si esa es la única vía institucional que ellos proponen, la hipótesis más probable, y esto da hasta temor decirlo en directo, en televisión, o para estos videos del amigo Oscar, miren mis amigos, lo que puede estallar en Venezuela es una ira popular de tal calibre que se van a ir todos al Palacio Presidencial a quemarlo. Y de paso, por la Asamblea Nacional, también pueden quemar la Asamblea Nacional. Porque la gente no va a distinguir entre el poder del chavismo y la alcahuetería y cabronería de la oposición política, blandengue y cómplice del gobierno. Yo vengo alertando sobre esto hace mucho tiempo. Se me acabaron los argumentos para explicarle a los venezolanos que esa oposición
es parte de nuestro problema, porque ellos son parte del régimen. Es un régimen que no existiría sin esa oposición. La gente se empeña en asimilarnos al tema cubano. No es así. ¿Ustedes imaginan en Cuba una coalición de partidos que ganen unas elecciones al partido de Fidel y Fidel los tolere allí en el edificio de la Asamblea Nacional insultándolo todos los días? Bueno, eso no se parece al régimen cubano. Y es que el régimen cubano es otra cosa. El régimen cubano es totalitario. En Venezuela es una dictadura, tiene aspectos de tiranía, es sobre todo un régimen mafioso, un régimen forajido, un régimen de malandros, un régimen de malvivientes. ¿Tienen acaso los burócratas cubanos privilegios? Sí, insolentes privilegios. Pero que yo sepa, los únicos 2 o 3 ricos son los que Castro decide que son ricos. Y él mismo, por supuesto, que tiene a su nombre propio las cuentas de Cuba, en las cuentas en dólares que tenga en el mundo entero. Pues en Venezuela no es así, mis amigos. En Venezuela hay por lo menos 1000 chavistas con centenares de millones de dólares y algunas decenas con miles de millones de dólares. Eso tiene nombre y apellido. Mire, en Estados Unidos está preso en este momento un tal Rincón, comisionista del señor Ramírez de PDVSA, y en Estados Unidos está encausado por habérsele detectado un cobro de comisiones por $1.000 millones por ventas fraudulentas a PDVSA. ¡Ey! Si la comisión es de 1.000 millones, ¿cuánto tiene en su haber el que dio esa comisión? A saber, el señor Ramírez. Bien, en la banca de Andorra hay 6, 8, 10 mil millones de dólares detectados de venezolanos chavistas en esos depósitos. En el banco suizo aquel que descubrieron 12.000 millones de dólares de venezolanos. Hey, estoy hablando de ministros, estoy hablando de jerarcas militares, estoy hablando de grandes zampones, de incluso cuentadantes o prestanombres o testaferros de famosos apellidos caraqueños, los llamados bolichicos. Los bolichicos, es decir, el ala más vistosa, más próspera de la boliburguesía, son los nenes que tienen, por ejemplo, haber administrado 126.000 millones de dólares para el sector eléctrico, en compras para el sector eléctrico. Uno de ellos tiene contratos hasta por 27.000 millones de dólares. ¿Y saben ustedes lo que hicieron con toda esa plata? Se la robaron. La fortuna de los bolichicos son de miles y miles de millones de dólares, cada uno de ellos. Pero son así solos. No, son socios de Ramírez, socios de Diosdado, socios de Cilia, la mujer de Maduro, la primera combatiente, como se llama cómicamente en Venezuela, la primera dama famosa. Esa es jefa de toda una mafia, la mafia de los narcoflores. Su apellido es Flores, y los sobrinos de ella, ahí pescó la DEA algunos en Puerto Príncipe, negociando, le hicieron no sé qué emboscada y tal, negociaban 800 kilos de droga, y el tío se lo agarraron en República Dominicana con un yate donde habían decenas y decenas de kilos de heroína. El ministro de Defensa tiene, no sé si cuñada o mujer, presa por traficantes de droga en Puerto Rico. Amigos, el régimen venezolano es un régimen de narcolavadores, narcotraficantes, corruptos hasta los tuétanos. No se imaginan el nivel de corrupción de esa casta. Y sin embargo, ahí están, atornillados al poder, y la gente se pregunta, ¿pero hasta cuándo? Bueno, hasta que dure la paciencia de un país noble, de un país de gente honrada y trabajadora, que sin embargo hace años perdió la voluntad de lucha, porque le resolvían los problemas con las divisas petroleras.